WRSR, Radio Internacional, con Producciones Monte Esquinza, presenta... La vida de una oreja en Madrid. Los sonidos de la vida diaria de la ciudad. Hola a todos, bienvenidos a este episodio especial. Soy Dan Plummer y me quedo este semestre en Madrid, la ciudad más grande de España. Vivo aquí con unos padres españoles y asisto a clase en una extensión de las universidades Skidmore y Tufts localizada en el centro de Madrid. También asisto a clase en la Universidad Autónoma de Madrid, o como la llaman los estudiantes, la UAM o la UAM. He pasado mucho tiempo explorando la ciudad y experimentando su cultura. Hoy os muestro una pequeña parte de mi vida diaria, desde el punto de vista de mis orejas. Además de escenas visuales bonitas y nuevas, Madrid tiene muchos sonidos singulares que valen la pena conocer. Vamos a escuchar. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días, Maki. ¿Qué tal? Bien, ¿Has bien. grabado ya? He sacado Sí. una foto. Sí, he visto de la ventana. Cada mañana me despierto y desayuno con mis padres español. Es mi padre, Mechelo, y mi madre, Maki. Maki desayuna temprano antes de marcharse para trabajar en el Ministerio de Educación. No siempre nos vemos por las mañanas, pero normalmente veo a Mechelo, que trabaja en casa como un agente de venta de pescado. No pasa mucho tiempo antes de que esté en la calle empezando el día. Aunque pensé que no habría muchos animales en la ciudad, hay bastantes pájaros en mi barrio y cada mañana me cantan una canción fuerte. Suena como esto. Paso muchas horas de mis días viajando en el transporte público de la ciudad. Esto era una nueva experiencia para mí. No necesitaba usar transporte público en el pueblo de Skidmore, Saratoga Springs o en el pueblo de mi casa en Maine. Ahora escuchamos los sonidos del metro, a los que todos los estudiantes americanos nos hemos acostumbrado, especialmente el autobús automático del metro. Próxima estación. Nuevos ministerios. Correspondencia con líneas 6 y 8 y cercanías Renfe. Próxima estación. Con eso sueño. El sistema de trenes de la ciudad es buenísimo. Todos los trenes son eléctricos y llegan perfectamente a tiempo. Esto es como suenan las cercanías, los trenes suburbanos. Cada lunes y martes montó en las cercanías para ir fuera del centro a la UAM. Chamartín y Alcobendas, San Sebastián de los Reyes. Vía 6. Atención, tren corto.
Casi todos de los estudiantes de la Universidad Autónoma viajan diariamente a clase. Es común en España que vivan con sus padres en casa y asistan a las universidades que estén más cerca de sus casas. Asisto a clase en la UAM y más o menos es una clase normal. Hay profesora, alumnos y una pizarra. Sin embargo, una cosa diferente es la cafetería de la UAM, donde estoy ahora. Parece un lunch counter de los años 50 de los Estados Unidos. Hay un gran mostrador donde estudiantes y profesores están de pie tomando café y tostadas. Todos hablan en voz muy alta y hay mucha actividad. Cada algunos minutos oigo este sonido. Tantos toman café en la barra que los camareros, que siempre están corriendo, tienen que preparar platillos para ellos. Lo que oímos es el sonido de un camarero poniendo cucharitas en los platillos muy rápido. Generalmente en España, todo lo que tiene algo que ver con la comida o con el café está hecho con estilo. Siempre recibes un platillo debajo de tu café y debajo de la cuenta. Próxima estación, San Bernardo. Correspondencia con línea 4. Ahora vamos donde voy 3 días cada semana, al Centro Cultural Conde Duque. El concepto español de un centro cultural es muy interesante. Antiguamente, Conde Duque era un lugar para que los soldados del rey practicaran. Ahora, este gran edificio tiene una biblioteca, una galería de arte, una sala de baile y también unas cabinas para tocar música. Vengo aquí para practicar tocando el piano y el contrabajo. Ambos los puedo usar gratis. Esto ha sido una parte muy importante de mi experiencia aquí. Con tantas experiencias nuevas, he tenido que adaptarme mucho. Tener estas sesiones de música ha sido como una terapia. En relación con la biblioteca de Conde Duque, ahí dan un taller de historia del jazz. Cuando oí hablar de esta clase, me apunté inmediatamente y me gusta mucho. Cada martes, un bibliotecario y aficionado de jazz que se llama Pau San Martín da esta clase sobre jazz de su inicio en Nueva Orleans en la primera década del siglo XX hasta la actualidad. Hoy hablamos del estilo bebop de los años 40 y 50. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estilo? Sí. Bueno, pues yo quería empezar explicándoos un poco, como siempre, un poco del contexto histórico y luego ir poniendo musiquilla, ¿vale? Entonces, vamos al lío. Venga, os he hecho ahí mi presentación. Bueno, pues la verdad es que hablamos un poco del swing, como a finales de los años 30, a principios de los 40 empieza a entrar en decadencia. Bueno, vimos como el ejemplo siempre que se pone en el Glenn aunque bueno, hay más ejemplos, pero que es que esa música va cayendo en determinados clichés, riffs cada vez más sencillos, etc.
y como que parecía estar un poco estancada, ¿no? Ya no evoluciona, se vuelve un poco repetitiva. Además, los gustos se desplazan un poco hacia lo que dice el crooner, ¿no? O sea, no tanto la música instrumental para bailar, sino el cantante que lleva la orquesta como apoyo a lo que él canta. Y eso hace también que el swing como estilo pues vaya cambiando y vaya un poco desapareciendo. Además, desaparecen muchísimas orquestas de baile, ¿vale? Los grandes, yo dije, con Basie... Bueno, estoy aquí con el bibliotecario y profesor de taller de jazz, Pau. ¿Qué es tu apellido? San Martín. San Martín, Pau San Martín. Eso es. Y gracias por ayudarme con el proyecto otra vez. De nada. Y, pues la primera pregunta es ¿cómo empezaste a interesarte en el jazz? ¿Y hace muchos años o otra vez? Pues sí, hace muchos años que me gusta este tipo de música y empecé pues porque de niño, adolescente, más bien, teenager, empecé a estudiar el saxofón, a tocar, y recibía clases de saxofón. Entonces, en la clase pues tocabas algún tema de jazz y sobre todo empiezas a escuchar saxofonistas. La mayoría, hay saxofonistas clásicos, pero hay muy poco. La mayoría donde el instrumento ha dado más resultados y más cosas importantes es en el jazz. Entonces, escuchando eso me empezó a gustar la música y empecé a intentar tocar, porque es difícil, ¿no? Y tampoco soy un gran saxofonista, pero como aficionado. Y así fue como me empecé a interesar. Pero siempre me había gustado también mucho la improvisación. Entonces también tocaba un poco, por ejemplo, la guitarra y me gustaba mucho el blues, improvisar con el blues. Pero el jazz como que es más rico, ¿no? Desde el punto de vista de la improvisación. Entonces, por eso cada vez me fui interesando más, y la verdad es que ahora mismo yo diría que oigo mucha música, pero el 80% de la música que oigo es jazz. Es lo que más me gusta. Y luego, y lo que pasa es que luego, fíjate, yo toqué, no recuerdo exactamente cuándo empecé a tocar, pero sería por el 92, creo que en 1992 cuando empecé. ¿A tocar? A tocar. Y luego en 2001, por circunstancias de la vida, tuve que dejarlo. Y no volví a tocar hasta hace un año. Sí. Estuve como 10 o 12 años sin tocar nada. Y había tocado mucho en grupos y cosas. Y entonces ahora estoy retomando, ahora que tengo más tiempo. Y ahora simplemente voy a una escuela para volver a retomar y tal. Y toco en un combo. Bueno, en la escuela. En la escuela, pero es de... Sí, no hacemos conciertos ni nada, simplemente es en la escuela para aprender. Voy a alguna jam session y me subo a tocar, cosas así, pero simplemente eso. ¿Y por qué has pensado otra vez en regresar a tocar? Hombre, a mí me encanta tocar, pero soy consciente de mis limitaciones. O sea, no tengo un super nivel como para dar conciertos ni nada de eso. Entonces, yo es para pasármelo bien. Y además te soy sincero, yo conozco muchos músicos que les gusta mucho tocar con público, ¿no? Y enfrentarse a esa situación y que les aplaudan incluso. A mí me da igual, o sea, yo me lo puedo pasar igual de bien tocando con alguien en una salita pequeña ensayando que tocando con gente. Para mí no es tan diferente, es diferente, pero no es mi objetivo. Mi objetivo es disfrutar. Y tocar en diferentes contextos, puede ser con público, con amigos, me da igual. Pero si es divertido, eso es que importa más. Eso es lo más importante, tú lo has dicho. Bueno, otra pregunta es, hablamos en el taller de jazz que hace 2 semanas creo, del bebop. Y todo eso, y entiendo que te gusta mucho el bebop. Y ¿tienes algunos músicos, saxos o otros músicos favoritos? Pues sí, a mí la verdad es que a mí el jazz me gusta sobre todo a partir del bebop en adelante.
El jazz de antes del bebop no me gusta tanto. O sea, me gusta, pero no es lo que escucho habitualmente. El swing está bien, no está mal, pero el otro ya es muy antiguo y me suena como un poco... Y por ejemplo, lo que tú me estás preguntando de saxos, mis saxos preferidos son a partir del bebop. Por ejemplo, de saxos, yo empecé, cuando era más pequeño, empecé con el saxo alto y luego me cambié al tenor, que es más grande. Entonces, ahora mismo de saxos tenor, los que más me gustan son... Hay un montón. Hay un montón, pero me gustan gente que ya está muerta, la mayoría. O sea, es antigua, Sí. pero no tan antigua como Coleman Hawkins. Por ejemplo, me gusta mucho Dexter Gordon, Sonny Rollins, que Sonny Rollins vive todavía, me gusta mucho. Sí, sí vive. Vive, es muy mayor, pero vive. Dexter Gordon, Sonny Rollins me gusta mucho. Me gusta, bueno, John Coltrane, claro, también. Pero me gusta más estos otros en cuanto a sonido. O sea, Coltrane me gusta en la imaginación que tiene y la energía que tiene, pero me gusta más el sonido, por ejemplo, de Dexter Gordon. No conozco Dexter Gordon. No, pues Dexter Gordon toca... Es que tú escuchas el sonido que tiene, tiene un sonido grande, así, y una manera muy cálida de tocar. Toca muy despacio, además. Y decían que tocaba un poco detrás del beat. Y es muy interesante porque tiene unas ideas, o sea, se entiende todo muy bien lo que hace, toca muy bien. Y tiene una manera de tocar que siempre lo reconoces. Escúchate, y es muy bueno tocando baladas. Tiene una canción muy famosa, escúchatelo en Spotify, Sí. que se llama Guess I Hang My Tears Out to Dry, o algo así. Guess I could hang out my tears out to dry, o algo así. Sí, Que es un estándar de que cantó Sinatra antiguamente. Verás qué bonito, como toca el tío. Bueno, y al final sé que en uno de los primeros días hablamos de cómo empezaste la idea del taller de jazz o cómo cogiste la idea, pero para los que escuchan, ¿cómo...? Pues la idea fue porque, bueno, una parte de la biblioteca, del trabajo de la biblioteca es hacer actividades para fomentar el uso de la biblioteca, ¿no? Y atraer usuarios, etc. Entonces siempre, todos los años se contratan actividades que vienen profesores de fuera y dan cursos de distintas cosas. Pues dan tertulias de filosofía, hay un club de lectura, los reading clubs, hay taller de cómica y también hay un taller de inglés. Hay un taller de inglés que es el que más éxito tiene. La gente quiere aprender a hablar inglés y le enseñan aquí. Sí. Taller de internet para las personas mayores que aprendan a usar internet, cosas así. Y este año, como está la cosa muy mal, la crisis, etcétera, no había dinero. Sí. Y no se iban a hacer actividades. De hecho, no se han hecho. Y entonces nos dijeron que si nosotros queríamos hacer algo por nuestra cuenta, pues que teníamos libertad para hacerlo. Nos dijeron los jefes, digamos, los responsables. Entonces, pues mi compañero, por ejemplo, del despacho, ha hecho una cosa también, un club de lectura. A mí se me ocurrió hacer esto del jazz, porque como lo que me encanta el jazz, pues decir, pues como explicar a la gente la música del jazz. Y luego también esta biblioteca, como aparte está juntada con la biblioteca musical, pues tiene un fondo muy importante de música. Y la idea también es que la gente... O sea, en principio estaba orientado el taller, aunque luego ha venido gente que también le gustaba el jazz y ya conocía cosas, pero estaba orientado a la gente que no supiera nada y quisiera un poco conocer esa música.
La típica persona que dice, el jazz me gusta, pero es un poco extraño, no lo entiendo, me gustaría saber un poco más, a ver si así empiezo a escuchar esta música y me engancho, ¿no? a ser un fan del jazz. Y así también hay gente que supuestamente pues luego sacan discos de la biblioteca y al sacar discos vienen a la biblioteca, ven otros libros, fomentas que se use la biblioteca. Y ese era el objetivo era ese. Muy bien, muy bien. Creo que eso es todo Muy bien, pues de mis nada. preguntas, pero sí, muchas gracias y me gusta mucho el taller. Y todo. Bueno, gracias Dani. Hablar de la música que te gusta y escucharla pues es un placer, ¿no? Sí. Así que- Para todos. Sí. Muy bien. Pues Bueno. nada, Dani, me alegro de que te guste el curso y nada, ya sabes, aquí estamos para lo que sea de música o de cualquier cosa de la biblioteca. Bueno. Bueno, muchas gracias. De nada, Daniel. Próxima estación. Este es uno de los centros de mi vida española. Estoy en el centro del programa Tufts Skidmore en España, un apartamento que convirtieron en una academia con una aula, una biblioteca pequeña y unos espacios para descansar. Se sitúa en el calle Monte Esquinza, en el centro de Madrid, y por eso lo llamamos Monte Esquinza. Tomo 3 clases aquí y trabajo con el staff en proyectos y otras cosas. Siempre cuando alguien entra en el centro y va por la oficina, los coordinadores que trabajan aquí paran de trabajar para saludarle. Hola, ¿Qué Claire. tal? ¿Cómo estás, Jan? ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Bien. ¿No? Sergio. ¿Qué tal, Dan? Bien, bien. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos, además de con los pies? Bien con las piernas. ¿Qué tal? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas algo? Después de un día largo y bueno, llegó a casa. Hola. Aquí me reúno con Maki y Michelo y nos contamos nuestros días. Cenamos juntos. Maki es una cocinera fenomenal. Y siempre nuestra conversación encuentra cosas interesantes. Por lo menos una vez cada noche hablamos de comida, porque es muy importante en la cultura española. Sí. The tablet, please. A ver. One moment, please. Ah, y ahora tengo que apuntar esta frase. ¿Cuál?
Un moment, please. Al lado ¿qué es? Como sé que te gusta la leche, voy a echarse debajo de la puerta un ladrillo. Como sé que te gusta el arroz con leche, Ah, por ahora sí. debajo de la puerta te echo un ladrillo. Te pongo un ladrillo. Esa frase es brutal. Es lo más de lo más. A ver, el 7 exámenes. ¿Tienes, no? 7 miércoles. También hemos pasado muchas aventuras juntos fuera de la mesa donde comemos. Hemos explorado la ciudad, hemos viajado a un pueblo al oeste de Madrid que se llama Arenas de San Pedro, pero estos son historias de otra época. Por ahora nos decimos buenas noches y nos vamos al sobre. La dulce niña Carolina no tiene edad para... Esta sección de podcast fue producido en abril 2014 por Riptide Studios para WRSR Radio Internacional. Gracias a Pau San Martín, Maki Angulo y Michelo Gembe. El proyecto era aconsejado por Luis Castilla y editado por Chavela Olivares, ambos de Top Skidmore. Hasta luego a todos y espero que esta grabación no os haya parecido agua en el hoyo. Saludos de España. Carolina, vete por favor. Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel. Carolina, trátame bien, o al final te tendré que comer. No queda la ciudad esquina tras la que yo me pueda esconder. Siempre aparece Carolina con algún tipo de interés. La reina de las medicinas que no se venden en farmacia legal.